En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Cada vez que se desliza la palabra fantasma en cualquier historia, no puedo evitar acordarme de Scooby-Doo y su pandilla. Y en los líos en los que se metían. Mansiones abandonadas, parques de atracciones tenebrosos, barcos fantasmas y otras apariciones misteriosas. Hola, José. Buenas, Antonio. Pues mira, no está de más recordar que Scooby-Doo, junto a Fred, Daphne, Velma y Shaggy, siempre se enfrentaban a supuestos monstruos, fantasmas y criaturas espeluznantes que al final, sorpresa, sorpresa, resultaban ser tipos disfrazados con un plan turbio entre manos. Y a pesar de que los finales eran previsibles, las aventuras de estos personajes eran entretenidas porque lo peligroso no eran los monstruos, sino las trampas, los sustos. Pues de trampas y sustos vamos a hablar en este programa. Esta es una historia real, de unos soldados que tenían unos talentos muy especiales. Artistas, diseñadores, actores, ingenieros de sonido, operadores de radio, expertos en efectos especiales. Juntos formaron el Batallón Fantasma. Nos situamos a mediados de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el mes de junio de 1944, fecha en la que se produjo el desembarco de Normandía. El ejército aliado tenía un problema. Las tropas nazis seguían siendo un hueso duro de roer. Cada avance hacia Berlín costaba muchas vidas. Los nazis, aunque estaban en retirada, eran expertos en defensa, y cada emboscada, cada contraataque, dejaba un reguero de bajas aliadas. Fue entonces cuando un alto mando del ejército estadounidense miró hacia los británicos, que llevaban años jugando al ajedrez psicológico con los nazis. Ese ajedrez psicológico se jugaba en la llamada Operación Bertram de 1942. El objetivo de esta operación era romper las líneas del ejército alemán en el desierto de África del Norte. En esa zona los británicos estaban atascados, por así decirlo, pero sabía que un ataque frontal sería un baño de sangre. Entonces se preguntaron, ¿y si convencemos a los alemanes de que atacaremos por donde no vamos a atacar? Aquí empezó el ajedrez psicológico. Los británicos construyeron tanques de madera y lona colocados estratégicamente para que los aviones de reconocimiento nazis creyeran que se preparaban para atacar por el sur. Mientras, en el norte, el verdadero punto de ataque, escondieron tanques reales bajo redes camufladas, haciéndolos pasar por inocentes camiones de suministros. Pero no solo era cuestión de ver, sino también de oír. Instalaron altavoces gigantes que reproducían el sonido de tropas moviéndose, pero de noche, cuando no había nadie allí. Fabricaron un oleoducto falso para hacer creer que aún no estaban listos para emprender un ataque, cuando en realidad sí lo estaban. Incluso disfrazaron a sus soldados con uniformes de mecánicos, de enfermeros, etc. Vamos, de unidades menos peligrosas para que los espías alemanes infravaloraran sus fuerzas. Aquella operación fue un éxito. Cuando los británicos atacaron, los nazis estaban completamente despistados. La victoria aliada fue aplastante. Los estadounidenses, que siempre confiaban más en la potencia de fuego que en el teatro bélico, se informaron bien de aquel éxito británico y vieron que el engaño táctico podía cambiar el curso de una batalla. Así que adaptaron su propia versión de la Operación Bertram. Vamos, que hicieron un remake, algo que suele hacer la industria estadounidense en cualquier sector. Es justo decir, y rigurosamente cierto, que desde tiempos antiguos los militares estadounidenses, al igual que otros ejércitos, han empleado de alguna forma u otra técnicas para engañar al enemigo desde la época del mismísimo George Washington. Pero también es verdad que pasaron exactamente 167 años para que el ejército de Estados Unidos decidiera crear un cuerpo especializado, entrenado y equipado exclusivamente para estas artimañas bélicas. Así nació el 23º Cuartel General de Tropas Especiales. El reclutamiento para este grupo no fue el típico proceso militar de formación en masa. Más bien, buscaban mentes creativas y habilidades poco convencionales. Así que la selección fue tan peculiar como las triquiñuelas que idearon. Así es, en lugar de priorizar a los soldados más fuertes o disciplinados, el ejército estadounidense se fijó en artistas, en diseñadores, arquitectos, ingenieros, publicistas, actores e incluso sonidistas. Muchos fueron reclutados directamente de escuelas de arte como el Art Institute of Chicago e incluso en los estudios de Hollywood. La lógica era clara. Si iban a engañar al enemigo con grabaciones y escenografías de guerra, necesitaban gente que supiera manipular percepciones. Antes dijiste que el proceso de reclutamiento no era el típico que solía usar el ejército. Tanto fue así que, a veces, los oficiales simplemente preguntaban a los aspirantes si sabían pintar, construir maquetas o hacer efectos de sonido. Si la respuesta era sí,
podrían ser aceptados en el 23º Cuartel General de Tropas Especiales. Dicho así, parece que entrar era fácil, pero no aceptaban a cualquiera. Estudiaban a cada candidato con lupa. Algunos reclutas ni siquiera sabían en qué se estaban metiendo hasta llegar al entrenamiento. No se imaginaban que su misión era fingir ser un ejército entero sin disparar un solo tiro. Bueno, los que eran seleccionados recibían entrenamiento militar básico. No podían ser totalmente ineptos en combate, la guerra era una cosa muy seria. Pero el verdadero enfoque estaba en las técnicas de camuflaje, el ilusionismo táctico y la psicología del engaño. Practicaban montar escenarios falsos en tiempo récord, imitar transmisiones de radio enemiga y hasta aprender a actuar como oficiales alemanes para dar órdenes falsas. Después de un tiempo de formación, estaban listos para entrar en combate. Había nacido el Batallón Fantasma. Estamos en el mes de junio de 1944. El Batallón Fantasma pisó suelo francés en camiones repletos de equipo de ilusionismo militar, vehículos inflables, grabaciones de efectos de sonido y un repertorio de trucos digno de David Copperfield. El objetivo era montar un espectáculo bélico ficticio por toda Europa, con los nazis como incautos espectadores. Los 1100 hombres del Batallón Fantasma se dedicaron a crear convoyes de mentira, cuarteles falsos y divisiones enteras de coña. Todo para confundir al ejército alemán sobre la verdadera ubicación y fuerza de las tropas aliadas. Souvenirs, novedades, artículos de coña. Espere. Se le ha caído un zurullo de coña. ¿Zurullo? Yo no trabajo ese artículo. Souvenirs, novedades, artículos de coña, souvenirs, coñas marineras. La primera misión del Batallón Fantasma tuvo lugar entre el 1 y el 4 de julio. No nos movemos del año 1944, ¿eh? Aquella misión llevó por nombre Operación Elefante. El objetivo era distraer a los nazis mientras una división del ejército aliado avanzaba a posiciones. Y para ello reemplazaron los tanques reales con vehículos falsos a medida que estos se movían. Aunque los resultados fueron, digámoslo así, irregulares. Esto es porque no dispusieron del material necesario porque les llegó tarde e incompleto. Total, que los nazis localizaron a la división del ejército aliado y se fastidió la misión. Lo de Operación Elefante estuvo bien traído porque fueron igual de discretos que un paquidermo. Es más, hubo otra división del ejército aliado que malinterpretó la información de esta misión y se encajó en el mismo lugar donde se suponía que debía ubicarse los tanques falsos. ¿Y qué hizo el Batallón Fantasma viendo lo que habían liado? Pues lo que mejor sabían hacer en ese momento, esfumarse discretamente. Del fracaso de esta operación sacaron algunas conclusiones. Primero, que necesitaban coordinarse mejor. Eso fijo. En segundo lugar, que el camuflaje era muy mejorable. Y por último, que los detalles aparentemente insignificantes, como el dibujo de las insignias que usaban para dar coba, eran vitales para el engaño. De los errores se aprende. Luego llevaron a cabo muchas más misiones como la Operación Brest, la Operación Elsenborg o la Operación Koblenz. Entre ellas se colaron algunas con nombres tan pintorescos que parecen sacados de una comedia de espías, como la Operación Vaselina, la Operación Casanova. Hasta hubo una que se llamó Operación Apendicectomía. Un resquicio de humor entre tanta guerra. Antonio, ¿qué te parece si comentamos un par de estas operaciones para ilustrar cómo se desempeñaba el Batallón Fantasma? Venga, vamos con las dos que nos han parecido dignas de comentarse en todos tus podcasts. Pues vamos en orden cronológico. La primera de estas misiones que nos ha llamado la atención fue la Operación Brest, que tuvo lugar entre el 20 y el 27 de agosto. Esta operación sí que fue exitosa. El objetivo era hacer creer a los nazis que toda una división blindada se preparaba para atacar la ciudad francesa de Brest. Para ello usaron tanques inflables, cañones de cartón y transmisiones de radio falsas. Mientras los nazis se afanaban en preparar defensas contra esa unidad blindada de mentira, las tropas aliadas avanzaban sin oposición. Para hacer convincente su montaje, los soldados del Batallón Fantasma llegaron a pisar el barro de tal manera que simulaban las huellas de los tanques. Bueno, usaron bien todos sus trucos, incluso conversaciones falsas entre oficiales imaginarios. Los nazis se creyeron todo ese engaño. Hasta los soldados del Batallón Fantasma se sorprendieron de lo bien que funcionó el circo que habían montado. Un mes más tarde, entre el 14 y el 22 de septiembre, vino la Operación Bettenburg, que es la segunda de las misiones que describe muy bien cómo funcionaba el Batallón Fantasma. Bettenburg era una ciudad que está en el sur de Luxemburgo. Gracias por el detalle, sabiondo. Efectivamente, el Batallón Fantasma se plantó en esa zona de Luxemburgo para seguir dando coba a los nazis. La misión consistía en convencer al ejército alemán de que había llegado a Bettenburg un terrible destacamento de los aliados. En realidad ese destacamento estaba a cientos de kilómetros de allí.
pero con transmisiones falsas que imitaban órdenes de generales imaginarios e incluso poniendo en altavoces los sonidos de tanques circulando en la oscuridad, consiguieron dar coba. Los propios aliados decían que se asustaban al escuchar esos ruidos de los tanques que salían de los altavoces. Lo mejor de todo es que uno de los soldados del batallón fantasma se paseaba por Bettenburg disfrazado con un uniforme de alto mando, así con unos andares de persona importante. Otros soldados se dejaban ver en iglesias y cafés contando historias inventadas sobre ese supuesto destacamento que estaba allí, mientras los espías nazis fotografiaban tanques falsos y tomaban notas de información que no valía ni el papel donde la apuntaban. Era tal la confusión que crearon que luego se supo que los nazis llamaban a aquel destacamento aliado en Bettenburg como la División Fantasma. El engaño se mantuvo toda una semana y al final consiguieron desarmar y detener a una buena parte del ejército alemán que estaba por la zona dando tumbos preguntándose qué estaba pasando. Según los registros oficiales del ejército de Estados Unidos, el Batallón Fantasma llevó a cabo un total de 22 misiones de engaño táctico entre junio de 1944 y marzo de 1945 en Europa. Se podría decir que fue el circo itinerante más efectivo de la Segunda Guerra Mundial. El Batallón Fantasma regresó a Estados Unidos a principios de agosto de 1945, y la verdad es que tuvo un final bastante discreto porque sencillamente no podían decir ni una palabra. Las operaciones que realizaron estaban clasificadas como alto secreto y juraron guardar silencio. Mientras el mundo celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial, estos maestros del engaño volvieron a casa como soldados anónimos. Oficialmente, el 15 de septiembre de 1945 quedó desactivado el 23º cuartel general de tropas especiales. Así, sin ceremonia. Recordemos que muchos de sus miembros eran artesanos, sonidistas, actores, pues todos volvieron a sus vidas civiles sin poder contar ni una palabra de sus proezas. El secreto permaneció bajo llave hasta 1985, cuando el ejército estadounidense finalmente desclasificó sus archivos y dejó que el mundo descubriera esos genios del engaño que salvaron miles de vidas con tanques de goma y uniformes de mentira. Y en 2022, el Batallón Fantasma recibió como reconocimiento la Medalla de Oro del Congreso, el máximo honor civil de Estados Unidos. A este acto acudieron 3 veteranos centenarios, Bernard Bluestein, John Christman y Seymour Nussenbaum, quienes contaron que en su día el presidente Eisenhower amenazó con liquidar a quien desvelase el secreto de las operaciones del Batallón Fantasma. Por suerte no hubo que llegar a tanto. De las 1.100 personas que formaban parte de este batallón, solo 3 murieron en la guerra. Se calcula que las misiones que realizaron salvaron nada más y nada menos que 30.000 vidas. Hay un documental del año 2013 muy interesante sobre este tema. Quien quiera saber más sobre los trucos del Batallón Fantasma, esta es una buena opción. Además, hay muchas anécdotas contadas por sus veteranos. Obviamente, el Batallón Fantasma no inventó el arte del engaño en la guerra. Desde el famoso caballo de Troya, la historia militar está repleta de tretas para dar coba al enemigo. Pero no nos digáis que no es una historia curiosa la de este batallón. Como suelo decir cuando me invade el espíritu de Paulo Coelho, la mejor guerra es la que se evita. ¿Evita Perón? ¿Pero qué me estás preguntando, José? Nada, que si sabes cómo se llama la autobiografía de Paulo Coelho. ¿Cómo? Coelho ahí. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.